Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, a propósito de esta página que busca promover el cuento, que busca poder hacer que las demás personas tengan una idea aproximada o menos aproximada, dependiendo de lo que cada persona busque, de lo que es un cuento, de la naturaleza de un cuento, de en qué consiste un cuento, cuáles pueden ser los objetivos de un cuento. En sí, vamos a hablar a grandes rasgos, a veces puntualizando un poco más sobre los diferentes métodos o diferentes formas en las que se puede redactar un cuento. Cabe destacar que un cuento es un prototipo de algo que nosotros queremos comunicar. Cuando nosotros queremos comunicar algo, al principio tenemos una idea, tenemos una baraja de posibilidades, y de esta baraja de posibilidades pues vamos planteando nosotras, vamos cuestionando las ideas que ya tenemos. Es decir, al principio es un engranaje que tratamos de conocer, de poder hacer consciente, de ver si nos gustan las ideas que tenemos, de ver si no nos gustan al final, si no nos convencen. Es decir, es una cuestión donde cada uno de nosotros eh, busca busca de verdad encontrar lo que quiere decir, lo que quiere de verdad plasmar en una historia, en un cuento, de la extensión que sea, pero que la persona de verdad pueda llevarlo a cabo. Entonces, bueno, ese es como el primer paso, ¿no? Hacer como este juego de posibilidades. eh, y después de eso, después de haber pues, compartido, es importante, creo que en un cuento, cuando lo realizamos y demás, que alguna persona nos pueda llegar a escuchar. Es decir, todo este primer paso que consiste en poder plantearnos muchísimas ideas, ver si nos agradan o no, cuestionarlas, cambiarlas, configurarlas, agregar otras, algunas como que ya no desecharlas porque quizá no convencen. Es decir, todo este primer paso es importante que se pueda compartir, que no es un ideal. Sin embargo, sí es importante que se busque una persona con la cual se pueda compartir todo este abanico de posibilidades, y esa persona pueda escuchar, pueda sugerir, pueda opinar, y nos pueda dar una retroalimentación, ¿no? Sobre lo que queremos plasmar en nuestro cuento, plasmar en nuestra historia. Ese sería el primer paso. El primer paso es un paso que tiene que ver mucho con dialogar con uno mismo, y también con dialogar con otra persona, y que esa persona nos pueda retroalimentar. Entonces, después de ese paso, que es un paso que no tiene un tiempo definido, es decir, una persona cuando realmente hace un cuento de manera auténtica, no se pone plazos. Es decir, es una cuestión donde lo que se busca es fluir, donde lo que se busca es que la persona llegue a un punto en el que diga, claro, ya, ya tengo, ya tengo la introspección que necesitaba hacer sobre mis ideas, ya quiero animarme a escribir. Ahora, esta parte es una parte compleja, porque muchas personas no llegan a la parte de la escritura. Es decir, se quedan simplemente en una historia así bien estructurada, quizá bien planteada en la cabeza, pero hasta ahí. Entonces esta parte es una parte interesante, porque es como esto de escribir, va a ser un darse cuenta de lo que le falta a tu historia, de lo que no te gusta. Quizá ahora lo vas a plantear de otra manera, quizá ahora descubras que querías o tenías otro objetivo, que la historia va hacia otro rumbo. Es decir, ahora en la escritura es volver a reconfigurar lo que ya tenías, quizá,
o quizá no, quizá poder, quizá si lo tienes bastante claro, es poder, plasmarlo, ¿no? Plasmarlo. Sin embargo, bueno, un cuento auténtico también requiere de poder ser flexible con uno mismo, de poder de verdad eh, cuestionarse incluso en la escritura, ¿no? También es importante que al escribir, ya al animarse a escribir, pues hay un momento en el que hay que dejar que el escrito descanse, ¿no? No podemos escribir, dedicarle todo el tiempo a un texto, es decir, es complicado porque no nos concentramos realmente en él, sino hay que darle un tiempo fijo cuando de verdad tengamos ganas de escribir de nuevo, de poder plasmar algo que queremos y seguir, revisar, releer, ver qué estamos queriendo decir, si nos gusta, si no nos gusta. Es decir, un cuento para pulirlo es como un encontrarse consigo mismo en la escritura. ¿Me explico? Es un revisarse a sí mismo, es un trabajo de introspección. Entonces es un trabajo muy humano, crear un cuento, una historia. Al final de cuentas, los objetivos pueden ser diversos, eh, puede venir desde compartir, desde poder ver la capacidad que tienen para crear una historia, un mensaje que quieran transmitir, simplemente por el hecho de que queramos desahogarnos, de plasmar algo que nos nace. Entonces también los objetivos son muy diversos. Ahora la otra parte es también buscar una persona que nos pueda retroalimentar, que nos pueda escuchar, que pueda leer nuestro texto, que nos pueda opinar, sugerir, leer simplemente nuestro texto y de esta manera nosotros podamos ir creciendo como contadores de historias, como escritores de cuento. Entonces, bueno, este es es a grandes rasgos un método, ¿no? Es un método de muchos otros que se podrán tener para escribir un cuento, pero en sí mismo el cuento es eso, el cuento es un trabajo de nuestra autoría y es importante destacar que el cuento también muestra también carencias incluso, ¿no? O dificultades o retos también. Entonces esa parte es algo que hay que puntualizar porque ese va a ser el método intrínseco del cuento, es decir, poder reestructurar, reconfigurar, moldear, hasta que finalmente podamos tener lo más cercano a lo que queremos, ¿no? Y poder ocuparlo de la manera más pertinente y que cada persona desee. Entonces, bueno, este sería como esta primera parte para checar que es un cuento, un poco del método en general y que puedan tener la oportunidad de aventarse, ¿no? De aventarse a crear una historia y que la puedan disfrutar muchísimo, ¿vale? Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado esta plática sobre el método para crear un cuento y nos vemos hasta la próxima.